Entonces, antecedentes familiares de hipertensión, diabetes, no sé qué. Luego me voy, pues ya aquí entra el orden que ustedes quieran. Yo les decía ahorita, con esto no hay orden, que es donde incluimos lo bioquímico, mejor dicho, voy a anotar aquí los 6 pasos. ¿Listo? Que es donde está la actividad física, anamnesis, ¿qué más? Los otros. Antropometría. Faltan 2, pero bueno, son los 6 pasos. Ya ustedes saben de cuáles 6 pasos estamos hablando. Pero esa podríamos dejarla con la anamnesis más o menos. Medicamentos. Medicamentos. Nos falta uno, ¿cuál será? Clínico, ¿qué? Los clínicos. Bueno, entonces yo en la historia empiezo con la información, luego antecedentes, luego hago este análisis. Este análisis me puede quedar en un párrafo de 6 renglones, como puede el que se extiende pues mucho, entonces no hay extensión, lo importante es que incluya la información. Después de haber analizado todo esto, yo ya escribo plan, 2 puntos. Este plan es lo que ve enfermería. Entonces en el plan es donde yo ya digo la intervención nutricional. Entonces, como diría uno, por ejemplo, se prescribe dieta, no, plan nutricional. Plan nutricional. Pero los 6 pasos de parte todavía hay paso 2. Sí, eso de todo lo que realizo en el diagnóstico. Sí, este es el paso 2. Y el paso 3, que es ya donde digo cómo va a quedar la intervención nutricional. ¿Listo? Que es donde digo, por ejemplo, se prescribe plan nutricional hiposódico, hiperproteico, por ejemplo. Eso hace parte del 3. Del 3. Ya se lo voy a aclarar aquí en un poquito. Hipercalórico, por ejemplo, algo así. Y ya todo lo otro que le quiera poner. Listo. Bajo en sodio, bajo en potasio, no sé qué. Igual ahí pues vamos a ir practicando. Pero ese es el plan, ¿cierto? Y ya el último, que es el monitoreo. Entonces, que es cuando uno dice, por ejemplo, control en 2 meses, si hablamos de ambulatorio, ¿cierto? Si hablamos de un ambulatorio. Si habláramos de un hospitalizado, se continúa. Se continuará manejo nutricional. Ya si es vía oral, enteral, parenteral, el que le estemos dando. Entonces, como indicar que le vamos a seguir. Entonces, la información general, los antecedentes, lo primero que tenemos es y la valoración nutricional. Entonces, tenemos antecedentes familiares. Espérenme. Primero tenemos el motivo de consulta. Se lo anotamos aquí, es importantísimo. Motivo de consulta. Eso es importantísimo, como les dije ahorita, se tiene que estar ahí, ¿cierto? Ese es el motivo de consulta. Entonces, valoración nutricional, que es donde incluye toda esa valoración, desde aquí, desde los bioquímicos hasta los signos clínicos. Este sería entre el paso 2 y paso 3. Porque aquí, a medida que yo describo, realizo ese diagnóstico nutricional. Les voy a anotar aquí otra cosa. Diagnóstico nutricional. Este motivo de consulta sería el paso 1. Este paso 2, paso 3, porque van junticos, porque como les digo, no tiene orden. El que quiso empezar con la anamnesis y luego los bioquímicos y luego la actividad física y luego los antropométricos, obviamente yo en la redacción miro que le esté dando coherencia, ¿cierto? Pero no tiene orden. Cada uno lo realiza como quiera, pues más o menos desde que cumpla como con todo. Luego de eso, entonces, diagnóstico nutricional y la intervención nutricional. Me equivoqué. Diagnóstico nutricional y intervención nutricional. Este es el paso 3. Y ya este, que es el seguimiento, que es el paso 4. Así hay que hacer una historia. Ya en la semana entrante, con un caso clínico que vamos a hacer, ya vamos como a crear una historia nutricional. ¿Listo? Entonces esos serían como los pasos, pero no el orden. Recuerden, obviamente este sí es el orden, estos dos sí son el orden, esto es lo que puede cambiar.
Listo, para que les quede clara esa parte. Entonces, lo que muestran aquí más que todo es que lleva esa historia nutricional. Si les queda clara esa parte, ¿cierto? Ya aparte de eso habíamos hablado mucho. ¿Si les queda claro? Pues voy a pasar aquí. Listo. Entonces, simplemente era mirar el proceso de atención nutricional, quiere decir los pasos que hay que seguir para hacer una historia nutricional. Esa historia nutricional cumple tanto ambulatoria como hospitalaria en este caso. Y ya lo último que son los requerimientos nutricionales, ya para que terminemos. Bueno, este no lo alcanzamos a terminar, porque ya va siendo hora, pero les voy a mostrar así más o menos. Entonces, para calcular los requerimientos nutricionales de un adulto, se utilizan varias fórmulas. Una de ellas, que es la de Harris y Benedict, que es la que ustedes ya utilizan. Ya ustedes la conocen, ¿cierto? Entonces ya ustedes saben la de Harris-Benedict y luego se calcula por el factor de actividad física, si es intenso. Si habláramos, por ejemplo, de una persona hospitalizada, entonces sería en cama, ¿cierto? Sería en cama, por ejemplo, si habláramos de una persona hospitalizada, el factor de actividad física. Ese de Harris ustedes ya lo conocen. Ay, es que es más duro este borrador. Mejor dicho, va a sacar dos Factor de estrés. Bueno, este ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Aquí no me voy a demorar porque ustedes ya conocen esta fórmula. Entonces, ese es un método a través del cual lo podemos calcular tanto ambulatorio como hospitalario. El otro Pero esto me tico lo de Dígame. factor estrés y esto. A los de este lado, es que estaban también más adelante. Entonces, de una vez se los muestro. Ah, ya. Si tenemos desnutrición, en este caso, cuando hablamos de desnutrición sin estrés, que este dato, esto está en la literatura, pero realmente es un dato muy cuestionado. ¿Por qué? Porque si hablamos de desnutrición sin estrés, si uno multiplica por un número inferior a 1, va a dar menos. Menos. Sí. Entonces no tendría como tanto sentido. Sin embargo, si nosotros hablamos de una persona con desnutrición ya realmente diagnosticada, cuando hay desnutrición y esa persona requiere 2.000 calorías, yo inicialmente no le programo una dieta de 2.000 calorías. ¿Ustedes eso lo vieron en niños? ¿Así manejan la desnutrición en niños? Sí, como el 75%. De progresión, exacto, de progresión. Con el 75%. Eso. Entonces, algo parecido pasa aquí, por eso es que se reduce, por eso es que el cálculo da inferior. Lo que nos están diciendo es, yo no le voy a calcular el 100% de su requerimiento, sino que por el contrario, ese 100% de su requerimiento disminuye, porque todo lo que multiplique por debajo de 1 da menos, disminuye su aporte, pero sería un manejo inicial, porque se tiene ese factor de progresión, ¿cierto? De ir avanzando lentamente hasta lograr llegar a ese 100%. Entonces aquí cuando hablamos de desnutrición, está inferior a 1, pero está haciendo referencias a que no iniciamos con el 100%, no nunca, porque sería un síndrome de realimentación, un riesgo grandísimo, pues que sería peor. Entonces por eso es que tenemos un valor inferior. ¿Listo? Si hablamos de cirugía no complicada, ¿qué es una cirugía no complicada? Una cirugía ambulatoria, sí, de rodilla, de brazo, por ejemplo, ¿cierto? Una cirugía que no tenga un estado catabólico demasiado alto, sino un estado catabólico que no impacte tanto el componente nutricional. ¿Cómo? Listo. Si tenemos sepsis, cuando hay infección, aumenta un poco más el requerimiento. Porque el estar en un proceso infeccioso y en un proceso inflamatorio, pues obviamente el proceso de catabolismo, el estado de catabolismo va a ser mayor. Eso hace que el requerimiento sea un poco más alto. Trauma cráneoencefálico de 1.3. Si no es un trauma cráneoencefálico grave, porque es que si fuera un trauma cráneoencefálico muy grave, estaría en UCI. Y si estuviera en UCI, estos valores cambian, que después los vamos a ver. Pero estamos hablando de aquí el adulto hospitalizado y ambulatorio. Profe, yo le puedo hacer una pregunta. Entonces, lo que de el requerimiento con Harris y Benedict, se le multiplica el factor de actividad y también se le multiplica el factor de estrés. No, o solo.
Exacto, se reemplaza. Se reemplaza. Cuando estaba en situación crítica. O sea, en cama entonces, ¿qué sería? El paciente que está, por ejemplo, en un hogar geriátrico, por decir algo, que está en cama, pero no está con ninguna condición Ok, clínica. listo, ya. Listo. El paciente que nos fue a la consulta en silla de ruedas, pero no camina, por lo general está en cama, pero no tiene ninguna condición clínica. Listo. Y ya ¿Y el ambulatorio? Pues que es el que camina, hace sus vueltecitas, trabaja. Nosotros, porque nosotros somos adultos, ya. ¿cierto? Trabajamos, pero no hacemos Como la ejercicio. actividad física mínima. Lo básico, que es salir, caminar normal. Ya. Trauma múltiple, cuando ya es un trauma mayor, ¿cierto? Más grande en este caso, que sería de 1.4, quiere decir, no sé, una caída donde tuve trauma cranoencefálico, a la vez en el brazo, en la pierna, pues un trauma más grande. El gran quemado, que ese sí tiene un requerimiento mucho más alto, ¿cierto? Por 2, o sea que sería al doble. Entonces sí. Calorías, dosis calorías. Sí, estamos hablando de calorías. Entonces aquí el requerimiento me dio, por ejemplo, 1200, quiere decir que con este sería 2400, porque sería el doble. Y síndrome de respuesta inflamatoria, simplemente cuando hay un proceso inflamatorio agudo, ¿cierto? Como lo hemos dicho, entonces alguna enfermedad como el cáncer, el VIH, una diabetes descompensada, un mal control metabólico, cuando hay una diabetes, cuando hay una respuesta inflamatoria, pues que nos indica esa descompensación, que sería por 1.5, que también sería alto el requerimiento. Ustedes todo esto no se lo tienen que aprender. No se angustien de pronto que uno diga tantos números, tantas cifras, nada de esto se lo tienen que aprender, ni de pronto se vayan a angustiar, que uno muchas veces piensa, Dios mío, para el parcial tanta información. Lo importante es uno tener como la lógica, muchachos, Y los básicos. eso. Lo importante es uno tener como la lógica, los pasos, que si uno ve los daticos, entonces uno ya lo sepa interpretar, ¿cierto? Eso es como lo importante en este caso. Pero de estos números y estas cosas, nada se tienen que aprender, porque eso pues con la práctica es que uno se lo va aprendiendo. Entonces, para que no vayan a pensar de pronto... Pero entonces cuando usted empezó esta parte. con la parte clínica, que tenía un cuadernito con todo ahí. Claro, y ese librito del que les estoy hablando, que nos ese librito, miren por ejemplo Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, esta tablita también está ahí, por ejemplo. Entonces realmente uno, claro, uno es con los apuntes, uno es con todos los apuntes, claro, porque es que esto no se lo aprende, ni yo todavía me sé todos esos datos, uno todo eso no se lo aprende. Entonces para que en ese punto de pronto no se vayan a angustiar, que uno se angustia viendo tantos números, tantas cosas, no se lo tienen que aprender, que en la práctica se lo irán aprendiendo. Pero no les quiero explicar más porque ya es hora. Sí.